El Señor bendiga nuestras vidas, amén. Él sigue en su plan de salvación o redención para todos aquellos que Él está llamando y los que están aceptando su plan de salvación. Vamos a buscar en el mismo Efesios capítulo 5, versículo 15, por favor. Efesios 5, versículo 15. Padre, te alabamos y reconocemos de que necesitamos de ti, Señor, cada día más. Gracias porque tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra es oportuna, tu palabra siempre tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene vida, Señor. Tu palabra nunca retorna vacía. Habla a mi vida y habla a tu pueblo. Que la unción de tu Espíritu esté sobre nosotros, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Y te pido que obres, Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes, bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tomen asiento, amado hermano. La palabra de Dios tiene poder y siempre tratemos, no en lo posible, cuando la leamos, ver el contexto de lo que vamos a hablar, ¿no? Lo que Dios quiere, que el mensaje que el Señor quiere que enseñemos o prediquemos, o Él quiere dejar una palabra también a veces textualmente profética, ¿no? La palabra de Dios, como dije, no retorna vacía. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que él, por la gracia de Dios, Dios lo usó para seguir adelante en ella, ¿no? Porque cuando Pablo llega a Éfeso, en su primer viaje encuentra a un grupo de personas, de hermanos que estaban ahí, pero que necesitaban ser instruidos en la palabra, pero él tenía algo que hacer y tenía que regresar a Jerusalén. Y prometió de que si que Dios le daba la bendición, él volvía, ¿no? Y así fue que él volvió. Éfeso no era cualquier ciudad, Éfeso era una ciudad tenía una situación sociocultural bastante difícil, ¿no? Ahí para que se pudiera levantar una iglesia. A veces nosotros, muchas veces miramos con nuestros ojos, ¿no? El tema de la expansión de la iglesia, y también miramos con lo que creemos o pensamos o tenemos cuando se presentan situaciones difíciles en nuestra vida, ¿no? Nosotros vamos siempre a enfrentar situaciones difíciles y vamos a seguir viviendo en un mundo lleno de pecado y de maldad, ¿no? ¿Por qué aumenta o disminuye la maldad en la humanidad? Eso ya depende más de la iglesia que del mundo, ¿no? Si la iglesia tiene influencia, Dios a través de la iglesia tiene influencia en el mundo, la maldad va a disminuir. Pero cuando digo que Dios tiene influencia, no es siempre y cuando la iglesia busque de Dios y se someta a la voluntad de Dios y haga la voluntad de Dios, las cosas que están haciendo problemas o situaciones difíciles como las que estamos viviendo en estos días, Dios lo va a ir solucionando, ¿no? Como decía hace un momento Steven, no es de un momento a otro, es poco a poco, ¿no? Es poco a poco, no es instantánea. Las cosas de Dios no son que nos ponemos a ayunar un mes y ya Dios tiene que solucionar los problemas, no, hermano. Dios tiene su manera, su forma. Él siempre va a tener su agenda y la agenda la tiene Él. Y esta iglesia era muy importante para el desarrollo de la iglesia a nivel universal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estaba en Éfeso, estaba uno de los más grandes templos que se construyó dentro de lo que es la idolatría y el paganismo en la humanidad, ¿no? Hasta el día de hoy es reconocido como una de las 7 maravillas del mundo. El templo de la diosa Diana se demoró en construirse más de 200 años, ¿no? Arquitectónicamente era una maravilla.
Es una maravilla aquellos que algún día quieran ir, que Dios les dé la bendición de ir a Turquía, van a encontrar, ahí pídanle que le lleven a Éfeso, ahí van a encontrar los restos que quedaron, ¿no? de esa gran construcción. Por lo tanto, no era cualquier ciudad, era una ciudad que todo giraba en torno a la diosa Diana, en base a ese templo que había. Antes que la diosa Diana hubiese el templo, todo giraba en torno a la diosa Diana. Cuando habla todo giraba es la sociedad, la economía, todo. Entonces, y aún había un paganismo, como casi en la mayoría de los lugares, ¿no? A veces nosotros queremos hacer esconder de que acá el imperio incaico fue un imperio un poquito más. Cuando tú hablas con los cuqueños, ya no necesitan de Dios, ¿no? Hablan y enaltecen el imperio incaico de una forma increíble. Pero si tú miras la historia de la humanidad, Dios castiga a todos los paganos, Dios castiga a todos los rebeldes, Dios castiga y a veces hasta desaparece, ¿no? A ellos cuando se van al otro lado. No importando cómo lo hace Dios, veamos, ¿no? Entonces, Éfeso no era fácil predicar el Evangelio y ahí hubo un grupito de hermanos y Pablo llega y pone en orden a esa iglesia. Y pasa el tiempo y se queda 3 años Pablo. Ese fue el lugar donde más tiempo Pablo se dedicó a formar una iglesia. No creo que en Antioquía estuviera tanto tiempo, ¿no? 3 años, mañana, tarde y noche. Pablo trabajó arduamente. Y él salió no porque él quiso, sino porque realmente Dios permitió, ya que llegó a mover tanto o la conmoción o el impacto, la influencia de la fe del cristianismo fue tan grande que la misma ciudad fue conmovida, ¿no? La ciudad en pleno. Y de ahí Pablo, a través de la forma como Dios lo guió, fueron levantándose iglesias alrededor de Éfeso, a las ciudades, ¿no? Porque las personas venían, se convertían y después volvían a sus lugares y ahí levantaban iglesias. Pero, como dije, el templo de la diosa Diana giraba toda la economía y había muchos artesanos, mucha gente que vivía prácticamente del movimiento que se daba en el templo de la diosa Diana. Entonces la gente se iba convirtiendo y la gente dejaba ya de adorar a la diosa Diana. Y eso hizo que los artesanos, dirigidos por Demetrio, movieran a gran parte de la ciudad y se reunieran en el Coliseo y decían, ¿no? Grande diosa Diana, y querían matar a Pablo. Pero como Dios está siempre en los asuntos de Él, que Él te manda y Él te va a proteger y Él te va a cubrir, Él en su providencia había permitido que gente de poder lo conociera, Pablo, ¿no? De poder político, de poder también de la fuerza, ¿no? Del orden. Y le avisaron a Pablo y lo sacaron a Pablo. Pablo tuvo que salir, ¿no? No quería salir, pero lo obligaron a salir y se fue. Y ahí ya se fue a Grecia, a Atenas, y después regresó y pidió que lo esperaran fuera a todos sus líderes que había, a los obispos, los pastores, a todos los que se inspiraron de Pablo, no en Éfeso, sino fuera de Éfeso. En Hechos 20, ¿no? Cuando usted lee Hechos 20 y ahí Pablo habla de la labor, que él hace un análisis de la labor que había hecho Dios a través de él en Éfeso. Y pasa el tiempo, pero esta iglesia comienza a tener problemas, ¿no? Ustedes hace un momento han escuchado, aquellos que han escuchado y han leído atentamente la palabra de Dios, va a encontrar un sinnúmero de cosas, de pecados que se nombran, ¿no? De situaciones que se dan. Todas esas cosas que están ahí, la iglesia de Éfeso, de una u otra manera, algunos creyentes lo practicaban, ¿no? La influencia era muy grande, era una ciudad muy liberal, muy libertina, como el día de hoy, ¿no? Que tú ves cada vez más degeneración en las personas, ¿no? La manera como se comportan, la manera como viven, todo eso era así, Éfeso, ¿no? Y para ellos era normal, pero Dios obró, como digo, ¿no? Pero pasó el tiempo y nuevamente algunos creyentes comenzaron a hacer cosas que no le agradaba a Dios. Por eso que Pablo se ve obligado a escribirle a la iglesia de Éfeso, y en el capítulo 1, en el versículo 1, le va a decir a ellos, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Los meses pasados y antepasados se estuvo estudiando la doctrina de estar en Cristo, ¿no?
que es fundamental, amado hermano. Tú y yo no podemos seguir en esta fe si no estamos en Cristo. Y esa obra de estar en Cristo, Dios la va a hacer. No es algo que tú puedas tomar la decisión por tú mismo y decir, a partir del día de hoy, yo estoy en Cristo. No, es una obra que Dios va haciendo, es una obra muy misteriosa y que Él va obrando en tu vida, ¿no? Lo primero que Él va a hacer es manifestar el poder del Espíritu Santo, ¿no? Dice en el versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿no? Pablo oraba por esta iglesia que él la amaba y la oraba para que el Dios, mire, esta es la importancia, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, una de las primeras cosas cuando digo que Dios va formando tu vida y va a transformar tu vida, Él te va a dar el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Dios. Es decir, tú poco a poco vas a ir conociendo a Dios, vas a ir conociendo poco a poco a Dios, pero tú no puedes jamás de los jamases conocer a Dios si no tienes comunión con Dios, si no lees la palabra, si no la estudias, si no la pones en práctica. No es que tú vengas, me he olvidado cuántas horas tiene, creo que tiene 172 horas tiene la semana, si no me equivoco, y tú vienes solamente 2 horas, y a veces 1 hora y cuarto, si llegas tarde 1 hora, ¿no? Y crees que con eso es suficiente. No, amado hermano. Jamás de los jamás. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no estudias la palabra de Dios, si tú por ti mismo no oras, si tú por ti mismo no buscas de Dios, si tú por ti mismo no alabas a Dios, si tú por ti mismo no adoras a Dios, es decir, que el Espíritu Santo comienza a orar en tu vida y comienzas a hacer eso, el Espíritu Santo te va a cautivar. Y va a llegar un día en que tú vas a estar en Cristo, amado hermano. Tú quieres estar seguro de tu salvación, tú quieres estar seguro de que pase lo que te pase, te vas a la presencia de Dios. Tienes que crecer en Cristo, tienes que crecer, y el crecimiento Dios no lo da mágicamente, hermano. Dios no lo da mágicamente, que tú pasas, alguien viene, te pone la mano, te caíste y te levantaste y ya estás yendo de la palabra de Dios, así que no tienes problema. No es así, hermano. Eso no es, el verdadero cristianismo no es así. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, entonces Dios nos va formando en una disciplina, nos va disciplinando a tener una comunión con Él. Porque todos los días nos enfrentamos con el mundo, todos los días, hermano, y con el mismo Satanás muchas veces, y a veces hasta con nuestra propia carne, ¿me entiende? Con nuestra propia naturaleza, a veces que le damos parte para que ella funcione y se ponga a trabajar en nuestra vida y comenzamos a hacer, ¿no? Nuestros enemigos son la carne, el mundo y Satanás, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos el conocimiento de Dios. Y Dios, Pablo dice, Señor, dale el espíritu de sabiduría y de reconocimiento para que te conozcan a ti, para que te vayan conociendo. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y este es clave, hermano. Si no hay un entendimiento de la palabra de Dios, jamás lo vamos a entender. Y esa también es obra de Dios, no es obra humana. Tú puedes ser un buen estudiante, tú por ti mismo puedes estudiar y no tienes comunión, no oras, haces como mucho, ¿no? Que a veces aparecen por ahí llaneros solitarios que son evangelistas, pastores y no tienen iglesia, no tienen nada, es un caos total. Y las iglesias lo reciben y lo que hacen es destruir iglesias, ¿no? Porque esas personas no tienen disciplina, no han entendido el evangelio. Pero lamentablemente en muchos lugares y en muchas iglesias también hay una ignorancia total de su palabra. Y no porque Dios no quiera, amado hermano, sino que no nos ponemos a estudiar la palabra. Entonces Dios nos da el entendimiento. Y si tú no dices, pero no entiendo esto, Señor, y tú le oras a Dios y le pides al Espíritu Santo, Dios te va a hacer entender. Dios puede ser a través de la iglesia, a través de hermanos, o si no hay quien te enseñe, Él lo va a hacer, amado hermano, Él, porque Dios no te puede dejar. Si Él está ahí, entonces Él quiere que tú y yo entendamos la palabra, y esa labor la hace el Espíritu de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es tu esperanza, no? ¿Cuál es tu esperanza? Como dije, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ya nosotros no somos peregrinos, estamos de pasada por esta tierra, pero hay muchos que ya se han afianzado y han hecho
toda su perspectiva, como un día le dijeron los apóstoles, Señor, hacemos acá una enramada para que te quedes. Hay muchos que han hecho enramada acá en la tierra para quedarse acá en la tierra, ¿no? Bueno, nosotros somos peregrinos, no vamos a estar aquí. Nosotros somos seres eternos. Después de que Dios nos crea, nos convertimos en seres eternos. No hay opción, o vida eterna o muerte eterna. Entonces tenemos que entender y pedirle al Señor que nos dé esa esperanza de que la vida eterna, si tenemos esa comunión, si vamos entendiendo el Evangelio, Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, vamos creciendo. Y esa esperanza va a ser cada día más grande. Amado hermano, hay momentos duros, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos que tienen cáncer, pero siguen adelante con su cáncer y todo. Y ya Dios ha determinado que a través del cáncer se van a partir a su presencia. Amén. Ahí, por ejemplo, ahorita tenemos a un pastor en Piura, creo que está funcionando solamente el 30% de su corazón, ¿no? Que está ahí en cuidados intensivos. 30% de su corazón, ¿no? Ha estado en Paita, ha estado ahí predicando la palabra y parece que no era el momento y el tiempo de Dios que él ya predicara la palabra porque él ha tenido problemas con el corazón, algo ha pasado y lo han internado y ahí está, ¿no? Cuando fue el día nos reunimos como oficiales de la Junta, yo le digo, me dicen, ¿el hermano está mal? Y yo, sí, esta vez sí lo veo mal, digo. Su cara es otra cara, ¿no? Totalmente distinta, ¿no? Es como la cara, cuando uno mira la foto del Papa, ¿no? Y ve que el día anterior había estado ahí dando su sermón, no sé qué cosa, y uno mira la cara, ahí ya veía uno a dónde iba, ¿no? A veces hay caras, hermano, que solamente tú la miras y sabes a dónde vas, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del rostro Dios habla, Dios a través del rostro. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza de que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria, de la gloria de la herencia en los santos. Mire, cómo va creciendo. Primero te lleva a que tú conozcas a Dios. Después te abre para que entiendas y que tengas una esperanza sólida. Y después, en esta tierra, ¿no? Para que tú y yo entendamos cuáles son la gloria de la herencia de los santos. Tú y yo somos herederos juntamente con Jesús, hermano. Somos coherederos. Jesús tenía una herencia antes en la eternidad, cuando Él se humanó y se hizo semejante a nosotros y cumplió toda su labor y fue resucitado y fue exaltado y a la diestra del Padre, ahora esa herencia sigue siendo la misma. Y ahora Él por sí mismo lo ha obtenido, ahora nos la reparte a nosotros. Es decir, nos compartimos la herencia, es decir, la grandeza, hermano. Es decir, una de las pocas cosas que Jesús nos dice en esta tierra, ustedes van a hacer mayores cosas en mi nombre. Van a decir, y Él dice, en mi nombre se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es el Señor. ¿Qué está hablando? De la autoridad que Dios le delega a Jesús. Y esa autoridad también, dice, más a todos aquellos que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa? Que tú y yo tenemos autoridad de Dios, igual que Cristo Jesús en Cristo. Por eso vamos a estar en Cristo. ¿Entiendes? Cuando tú oras en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te toma y hay una situación, por difícil que sea, y haces en el nombre de Jesús, amado hermano, Dios respalda. Yo no sé qué pasa, pero Dios lo hace. Dice la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mire esta palabra, mire el 19, dice, ¿cuál es la supereminente grandeza? Es decir, la palabra super ya es grande. Eminente, es decir, que tiene eminencia, que está eso, ¿no? Y ahora le pone otra palabra aún, grandeza. Es decir, Pablo no sabe cómo hablar sobre ese poder, sobre esa fuerza que se manifiesta como herencia a nosotros, como parte, o como ya va a decir también como sello, ya lo ha dicho en este capítulo 1, como sello de todo cristiano, porque todo cristiano es sellado cuando es salvado y convertido. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. ¿De quién está hablando aquí Pablo? Está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Consolador. Está hablando del Ayudador. Está hablando, mire, ese poder
esa supereminente grandeza del poder de su fuerza ahora está en nosotros. Porque la batalla es dura. La guerra contra el pecado es de todos los días, amados hermanos. La guerra contra las fuerzas malignas que dirige Satanás es de todos los días. Hay algunos que ya están vencidos, hay algunos que ya están derrotados y están sometidos a esa fuerza. En estos días analizaba y decía, Señor, espiritualmente, ¿qué está pasando en nuestra nación? ¿Qué está pasando con esto, no? Y venía a mi mente estas personas que vienen y le dicen a estos mototaxistas o a esos choferes de combi o a los choferes de las motos o a los pequeños negocios que hay en los sectores populares, están siendo usados por Satanás. Son obras de las mismas tinieblas, amado hermano. ¿Y sabe lo que quieren hacer? Es esclavizar a la gente. Esclavizar a la gente. ¿Entiende? Es decir, porque los tienen atados, lo atan. Si no das, te matamos. Si no das, hace Satanás. Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir. Y de verdad es correcto. Porque ¿qué hace Dios cuando nos salva? Nos redime, nos libera del poder del pecado para darnos nueva vida en Cristo Jesús, una vida libre. Dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos. Y no solamente lo levantó a Jesús de los muertos, sino que lo exaltó. Dice, resucitando a los muertos y sentándolo a su diestra. Es decir, lo exaltó, lo glorificó y lo puso a su diestra. ¿Quién hizo esa labor? El Espíritu de Dios. Él no tenía un cuerpo glorificado, es verdad, pero para ir a la presencia de Dios, él tuvo que ser exaltado, levantado. Y el que lo colocó al lado de la diestra del Padre fue el Espíritu de Dios. Él pudo haberlo dicho por sí mismo, pero su labor terminaba cuando él se sentó a la diestra del Padre. Porque él salió a hacer la voluntad del Padre. No, nunca se separaron por si acaso, pero hablando figurativamente, él se humanó y dejó esa posición ya funcional, podemos decir, ¿no?, de Jesús para hacerse humano, pero no se separó del Padre ni del Espíritu Santo. Pero ahora había que volver, pero ya en la condición, su humanidad había sido glorificada y exaltada. Ya era, por eso que él es el sumo sacerdote. Por eso que tenemos que orar en el Espíritu muchas veces y pedir al Espíritu Santo orar como conviene para que Dios nos escuche. Dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Aleluya! Es decir, mire, todo lo que Dios hizo. Yo no sé si tú te emocionas, hermano, pero esto es algo increíble. Ese poder ahora está en nosotros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el versículo 2 dice, el 3 pero dice, bendito sea el, bendito, 1:3 dice, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nosotros espiritualmente estamos a la diestra del Padre, hermano. ¿Cómo? En Cristo, pues. Porque Él es el cuerpo, nosotros somos el cuerpo, perdón, y es la cabeza, es lo que está diciendo Pablo. Y ese poder, mira, por eso dice en el 2:1, y Él os dio vida a vosotras cuando estabais muertos. ¿Qué hizo? Nos resucitó, pues. Ese poder que es de supereminente grandeza de su poder, dice, el cual os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, muertos estábamos, hermanos, muertos para Dios, muertos. Ese poder que levantó a Jesús, ese que te afirma la esperanza, eso que tú cuando tú y yo dejas que el Espíritu de Dios, perdón, el Señor te dé espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él, tú no te vas a quedar ahí, tú vas a querer más. Y Dios te va a abrir los ojos del entendimiento. Y Él te va a afirmar en su esperanza.
Y Él te va a decir ahora que tú eres coheredero con Cristo Jesús. Y que tienes herencia. Pero también te va a decir cómo es que Dios lo logró y que ese poder ahora está en ti. Que es el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, y Él os dio vida. O él los resucitó a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los levantó. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo va a seguir hablando, por gracia soy salvo. En el capítulo 3, Pablo va a hablar de un tema que estaba causando problemas en la iglesia de Éfeso. Había un sector de la iglesia que conocía muy bien la palabra y vivía la palabra, pero bajo su perspectiva. Habían perdido esta manifestación de la supereminente grandeza de su poder, del propósito de por qué Dios te da eso. Y creo que fueron muy buenos estudiantes de Pablo y conocían muy bien la palabra de Dios y trataban de vivir la palabra, pero tenían un gran problema, que poco a poco iban perdiendo el amor, el primer amor, es decir, de poner a Jesús en el primer lugar. Aunque aquí todavía no lo dice, ¿no? Pero ya cuando tú lees en la epístola, en la carta de Pablo a la iglesia en Apocalipsis, le dice, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Aquí ya la iglesia estaba perdiendo el primer amor. Y Pablo le está diciendo, por esta causa le dice, ¿no? Vuelve a orar, 2 veces ora. Es la única carta en que Pablo ora 2 veces en una carta. Por eso que es tan importante orar. Por eso es tan importante. Alguien decía que solamente oran los incapaces. A veces parecía, ¿no? Una vez cuando lo leí, dice, pero cuando comencé a leer lo que él decía, tenía razón. Yo no puedo hacer nada para Dios si Dios no estoy en Cristo, hermano. Si no estoy en Dios. Si Él no ha obrado en mí y me ha dado todos los recursos para poder hacer. Ni siquiera puedo orar. Para orar, Dios me tiene que salvar. Y yo tengo que estar convertido por Él. Si no, no puedo orar, hermano. ¿Me entiende? La oración es un regalo de Dios, es un medio de la gracia de Dios y es poderoso. Pero tú y yo, por nosotros no oramos. Por eso que hay tantos hermanos que no quieren orar. Porque estamos tan llenos de vanidades. Pero tan llenos que ya no tenemos tiempo para lo más importante de nuestra vida, como orar, tener comunión con Dios, ¿no? Por esta causa dice, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria en el ser fortalecido en el hombre interior, por su Espíritu. Mira, ahora habla de que el Espíritu Santo te fortalece. ¿En dónde? ¿Cuál es? Si yo miro la perspectiva hebrea, es en mi corazón, en mi alma. Y me da fuerzas en el hombre interior, en la mujer interior, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Mire, ¿cómo es que Cristo no está? Pero si ya hemos hablado que estamos en Cristo. ¿Y por qué acá Pablo está orando de esa manera? Porque a veces cuando comenzamos a tener manifestaciones que no son del amor de Dios, ya no estamos en Cristo. Podemos estar de repente con Cristo. Porque con Cristo puede ser que Él no esté en mí, sino yo estoy caminando con Él, ¿no? Pero a veces en algunos Cristo está ¿no? Dentro de nosotros. Pero no, es al revés, nosotros tenemos que estar en Cristo. Esa obra la hace Dios. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Mire cómo mide las dimensiones del amor, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Que seáis plenamente capaces. Pero dice, para que en el 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amado hermano, una cosa es que cuando alguien se convierte por primera vez, no se convierte, y el amor de Dios comienza a fluir de una forma increíble.
Pero Dios no lo va a tener toda la vida, ¿no? Ayer a Ronald le enseñaba, ¿no? De esos creyentes que tienen 40 años, 30 años, 20 años en el Señor, pero son bebitos, ¿no? Espirituales, ¿no? Y ahí se quedan. Son los que reclaman, son los que para todo tienen un problema, ¿no? Siempre están ofendidos, siempre se ofenden, siempre tienen problemas con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no tienen el amor de Dios. Como no tienen comunión con Dios, entonces, pues, ¿te imaginas tú ver a un hombre de 50 años con pañales? Sería loco, ¿no? Pero así, espiritualmente así hay muchos creyentes, ¿me entiendes? Con pañales. Hombres de 20, 30, 40, de edad cronológica, ¿no? Pero con pañales espirituales, porque se comportan como bebés espirituales. ¿Por qué? Porque no conocen esto, pues. No van a eso de querer conocer a Dios. Como le decía Pablo, ¿no? Señor, oraba, Señor, dale espíritu, ¿de qué? De revelación, ¿no? Y de sabiduría del conocimiento tuyo. Si tú no le haces, no pueden. Es decir, Señor, dale entendimiento a estos hermanos que están causando problemas, que están mal. Dale entendimiento. Señor, dales esperanza. Señor, dale a entender que son herederos. Señor, dale a entender el poder del Espíritu Santo que levantó, ¿no?, a Jesús. Ese poder ahora está ahí. Y ahora le está diciendo, Señor, que eso se manifiesta a través del amor. Bueno, ya a partir del 4 habla de la unidad, del 1 al 16, y habla de los dones, ¿no?, de lo que Dios dio, y que Dios llevó cautivo a la cautividad y Dios dona a los hombres. Y va a seguir hablando, y a partir del 17 comienza a hablar, los hermanos, de cómo algunos están andando fuera de la verdad prácticamente, ¿no? Dice, por ejemplo, teniendo el entendimiento ennegrecido, es decir, no hay luz ahí, no entiende, como no hay comunión con Dios, hay pecado, ajenas a la vida de Dios, en el 18, ¿no? Teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tienen el entendimiento entenebrecido? ¿Por qué tú a veces no perdonas a un hermano o a una hermana, o no perdonas a tu esposo, no perdonas a tu esposa, o al final te divorcias tú de tu esposo o de tu esposa? Porque tienes el conocimiento entenebrecido. Te puedes llamar cristiano, te puedes llamar, pero Dios no te conoce como cristiano, porque tienes el entendimiento entenebrecido. Es decir, no hay luz, no te ha alumbrado a Cristo. Que cuando tú y yo hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios, es por eso, no entendemos, porque tenemos un corazón duro. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice, ¿no? Pablo aclara. Hay hermanos que están así, pero por si acaso le estoy diciendo, ustedes no aprendieron así, ¿ya? Pero hay personas que se están comportando de esa manera, que tienen el corazón duro, que son insensibles. Pero nosotros, ustedes, los verdaderos cristianos, no han aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído, por eso aclara, ¿no? Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y va a seguir hablando de muchas cosas, hermanos, fuertes, muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Y a veces no, a veces cuando la iglesia está en armonía, en comunión con Dios, no suceden estas cosas. Pero cuando la iglesia, un sector de la iglesia comienza a hacer cosas que se deja arrastrar por la vanidad de este mundo, se deja arrastrar porque ya cree que conoce mucho. Intelectualmente puedo yo conocer mucho, hermano, pero no vale nada delante de Dios. Si eso no ha sido un conocimiento o un entendimiento que el Espíritu Santo me va a dar. No. Necesito que el Espíritu Santo me haga entender su palabra. Necesito saber que esa es palabra de Dios y que esa palabra tiene poder y que yo tengo que estar en comunión para que cuando yo quiera pecar contra Dios, esa palabra y el Espíritu Santo me reprendan automáticamente. El Espíritu Santo agarra esa palabra y me hace ver mi condición, a dónde quiero ir, o me hace entender que si peco, si hago eso es pecado. ¿Me entiende? Por eso mire cómo termina y va hablando hasta el 5:14, ¿no? Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nuevamente vuelve al tema de la salvación. ¿Quién está muerto? Él os dio vida cuando estaba, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Mire, Pablo habla de todas estas cosas y termina esta porción porque él va a dar la solución a partir de aquí.
A partir del 15, él va a decir cómo nosotros podemos realmente vencer todo lo que él está. Es decir, Pablo aquí está poniendo cosas prácticas. Despiértate tú que duermes, dice. Tú que vienes a dormir a los cultos y tú que paras durmiendo, no solamente, porque si tú duermes en los cultos y ese es tu estilo de vida, de dormir en los cultos, tú estás vivo por el mundo, pero muerto para Dios, ¿me entiendes? Porque la palabra de Dios no te impacta. Lo que pasa en un culto no te impacta, salvo que tengas alguna enfermedad, ¿me entiendes? Por eso que Pablo en Romanos 6, ahí busque, para entender lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando. El que viene acá y físicamente se duerme, amado hermano, está vivo para el mundo, para el pecado, pero está muerto para Dios. No puede vencer el sueño, porque como tiene la mente entenebrecida, como tiene el corazón endurecido, no puede. Quiere ser, y es religioso, ¿me entiende? No puede. Por eso que todos están despiertos aquí en esta mañana, ¿no? A su nombre. Pero ya sabe, ya entiende, hermano, por qué hay una batalla. Y esa persona tiene la intención y quiere hacer, pero él quiere a su manera y a su forma, ¿me entiende? Él quiere como él quiere. Él quiere las cosas de Dios. Él hace su propio evangelio, él hace su propio culto, él hace todo solo. Pero violenta a Dios y Dios jamás puede respaldar ese tipo de rebelión, ¿me entiende? Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Despertémonos, iglesia. Despertémonos, iglesia. No seamos adormecidos. Volvamos al Señor. Volvamos a la oración. Volvamos a la comunión con Dios. Volvamos a tener eso que Dios quiere que tengamos, y que Pablo le va a decir cómo una persona está, cuando está llena del Espíritu Santo, que lo primero que va a hacer es, dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, tu ser interior va a estar lleno de la presencia del Señor. Por eso dice, primero dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos a los que están muertos. Hay unos que están adormecidos y hay otros que están muertos. Y te alumbrará Cristo. Tremenda palabra, ¿no? Que Pablo va a usar de Isaías. Mirad pues, dice, acá viene, mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios. Hoy día es la introducción, hermano, porque quiero que usted entienda y entendamos este famoso texto. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. No solamente es para el matrimonio, sino es para todo lo que Pablo ha dicho, ¿me entiende? Él nos salva, nos convierte, nos sella con su Espíritu Santo, somos propiedad de Dios, nos da el Espíritu de sabiduría y de revelación, del conocimiento de Él. Vamos a ir conociendo a Dios y va a llegar un momento que el Señor te va a bautizar con su Espíritu Santo y te va a llenar con su Espíritu Santo. Pero Él quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, que ese superiminente grandeza de su poder que levantó Jesús de los muertos esté activo en nosotros, que permanentemente estemos llenos del Espíritu Santo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Esta es la primera parte. Mirad, ¿no? Cuando, por ejemplo, si yo voy a ser un matemático, o estoy haciendo un trabajo de matemáticas, que tengo que usar un sistema para solucionar un problema, ya sea como estudiante en el colegio, o ya sea como ingeniero, o en cualquier área, hermano, porque la matemática se usa en muchas áreas, hasta en la medicina se usa. Yo tengo que mirar. ¿Qué significa mirar? En este caso es observar, es contemplar, es discernir. Yo puedo ver, como dije hace un momento, ¿no? Yo puedo ver una persona, su rostro, pues Dios me permitió estar un tiempo con un tío que era médico y estaba a su lado y yo veía a las personas, y ahora también el Espíritu Santo te da entendimiento de la condición de las personas cuando una persona está enferma, ¿me entiendes? Es algo, entonces, tú miras el rostro, físicamente para él está bien. Por ejemplo, hay personas que ya cuando ya están pronto a morir, su color va cambiando, ya no es igual. Hace como, no sé cuántos años tuvimos una reunión familiar con toda mi familia, ¿no? Mis tíos, mi mamá, todos estaban vivos todavía, ¿no? Todos. Y fuimos a la casa de mi tío, que es el médico acá en La Victoria, y llegó un tío, ¿no? Que yo lo miré, nada más que lo miré, le dije, este tiene cáncer.
Lo miré, hermano, de verdad, lo miré todo totalmente. Y de cáncer se murió. ¿No? De cáncer se murió porque parecía que no habían detectado todavía, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí Pablo cuando dice, mirar es discernir? Que tú, cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú conoces la palabra de Dios, tienes espíritu de sabiduría, tú no solamente miras lo físico, pero detrás de lo físico hay algo que Dios te va a mostrar. Eso es mirar. Mirar es contemplar. Mirar significa discernir. Es decir, es comprender algo mentalmente. Para eso Dios te da de su palabra y de su espíritu. Por eso que cuando un padre o una madre está lleno del Espíritu Santo, amado hermano, y su hijo llega, que está haciendo cosas feas, amado hermano, el padre al toque se da cuenta si es cristiano. Y el muchacho o la muchacha se pone... ¿Y cómo mi mamá sabe? ¿Cómo mi papá? No, hermano, no sabe. El que sabe es Dios. Pero como Dios te ha dado esa capacidad a través de que tú miras y ves lo que hay detrás y conoces a tu hijo, a tu hija, la conoces porque lo crías, estás siempre con él, tú ves algo raro, no está normal, algo pasó aquí. Pero hay madres, hermano, y padres, que los hijos están en una nota, ni cuenta se dan. Oh, no, esto no es, acá dice, mirad, miras tú tu propia condición, mira la condición de tu matrimonio, mira la condición de tu hogar, de tu familia, ¿la miras? Amado hermano, si no estamos llenos del Espíritu Santo, nadie no te puede, tu esposo no te va a sacar la vuelta, ni tu mujer te va a sacar la vuelta. Antes que pase eso, Dios te va a borrar. Porque Dios es Dios, amado hermano. Pues mirad, pues con diligencia, la palabra diligencia aún es más fuerte todavía. Es decir, exactamente, cuidadosamente, significa esa palabra, diligentemente. Transmite la sensación de hacer algo con precisión y atención al detalle. La mujer que conoce a su esposo va a decir, oye, ¿qué pasa con este? Este no se arregla, pero ahora se arregla. Este antes no tenía preocupación por la ropa, ahora, ¿qué pasa? Ay, al toque. No tienes, hermano, que alguien que venir a decirte, hermanita, mírate, vi a tu esposa con otra mujer, no. No, hermano. Dice, mirad, con diligencia. Es decir, con atención, mira los detalles, tú conoces, porque los dos son uno. No es como que acá yo tuviera 2 naranjas, tengo 2 naranjas, y acá hay una Tangelo grande, ¿no? O sea, Tangelo, que a mí me encanta. Y se casan los dos. Desaparecen las 2 naranjas, ya no hay una sola nomás, ¿sí o no? El día que tú te casas ya no es una naranja por aquí, no. Los dos son mitad. Mitad Ronald, mitad Carmen. Pero están metidos adentro. Son una unidad. Ya no se pueden separar, no pueden. Delante de Dios, escucha. No se puede. Son mitad, hermano. Es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pueden separar. Hoy día el Espíritu Santo dice, no, hoy día me toca el descanso. Tengo vacaciones y me voy. Y se va por allá y el Padre con el Hijo se quedan. No, nunca se separan, hermano. Nunca. Cuando un hombre y una mujer se casan, dice, por eso dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El otro día alguien me decía, bueno, ya me voy a separar porque ya no quiere nada conmigo, ya he luchado, he hecho todo, ya está bien. Le digo, no sabes, hermanito, tienes un gran problema. La única causa que Dios permite, no fue la voluntad de Dios, es por causa de fornicación. La otra persona, sí, no ha adulterado, ni tú has adulterado y se han separado. ¿Por qué? Por carácter. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé eso de opresión psicológica, no me acuerdo el nombre ya, que es la clásica, ¿no? Que usan. Mano, eso, para Dios, tú sigues casado con esa persona. Eso lo hemos explicado. Eso. Entonces, ¿disciernes eso? Mirad con diligencia, dice. Mirad cuidadosamente cada cosa. Cuando tú estás delante de Dios y el Espíritu Santo te ha llenado, el Espíritu Santo te va a hacer minucioso.
Yo no tengo esa capacidad, hermano, se lo digo en el nombre del Señor. A mí me están hablando, yo solamente escucho, Dios me ha dado esa bendición de poder escuchar y retener todo lo que me dicen, pero no tengo esa capacidad que hay algunos que ahí mismo detectan, ¿no? Ya después voy, oro y después comienza, el Espíritu Santo me hace recordar todas las cosas y comienzo a esto, ¿me entiendes? A mirar cuidadosamente, con precisión, y comienzo a decir, pero ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo lo otro? ¿Por qué tomó lo otro? ¿No? Porque, y ahí donde estoy, todo después va encajando, ¿no? Es como un rompecabezas que Dios comienza a encajar en la consejería, por ejemplo. Comienza a encajar. Mirad. Por eso dice, ¿no? Mira cómo has estado que te ha llevado a la muerte. Mira con diligencia qué es lo que te ha causado que estés ahora durmiendo en las cosas de Dios. ¿Qué te ha causado que ahora no quieres ninguna comunión? Pues dice, mirad con diligencia cómo andéis. Cómo andéis significa vivir. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo tú te comportas? ¿Cómo es tu estilo de vida? Esa es la palabra, el cómo, esa palabra cómo es importantísima. Esa palabra es decir, ¿por qué estoy en esta condición? ¿Por qué ahora estoy durmiendo? ¿Por qué ahora me está diciendo el Espíritu Santo, estás muerto? Vuelve a mí. Como el hijo pródigo, vuelve a mí. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Después dice, despiértate, tú que duermes, y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. El Espíritu Santo te habla, te dice, despiértate. Mira tu condición. ¿Por qué has caído? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has llegado a esa condición como estás? Estás derrotado, fracasado. Entonces andar significa caminar, es conducirse. Conducirse, yo agarro el carro y comienzo a conducir, pero cuando yo ando yo mismo me conduzco. ¿Cómo te conduces en esta vida? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo caminas? Es decir, ¿conduces bien tu vida? ¿Usas los principios de la palabra? Que aquí Pablo está diciendo, primero, tú eres un hijo de Dios. Estás en Cristo. Yo he hecho esa obra, dice Dios, a través de Pablo, y tú estás sentado conmigo. Dios a través de Pablo le dice, estás sentado en los lugares celestiales en Cristo y ya has recibido toda bendición espiritual. Después dice, estás sellado con el Espíritu Santo. Estoy orando para que Dios te dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que la esperanza sea sólida, Dios quiere que sepamos que tenemos una herencia poderosa y Dios quiere que sepamos y que tenemos claro que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ando? Ando como antes andaba, pero ahora ya no puedo andar así porque el poder de Dios es más grande en mi vida y tengo comunión con Dios. Y esa palabra es como, por ejemplo, en tu mente, en tu corazón ha habido hábitos por años. Si te convertiste a los 20 años, a los 30, a los 40 años has tenido ese hábito pecaminoso de maldad. Dios tiene que trabajar con eso y va entrando la palabra, y ese hábito no quiere salir, pero va luchando, pero ya no tiene el poder que antes tenía. Mentías, tu hábito solucionaba los problemas mintiendo. Ahora eres consciente que mientes, pero igual sigues mintiendo, pero ya tiemblas cuando mientes, y poco a poco ya te cuesta mentir, y llega un día que ya no vas a mentir para nada, ¿me entiendes? Ya no vas a mentir para nada. No es así, de un momento a otro, no, es un proceso en el cual yo me someto y le digo, Señor, yo estoy muerto. La mentira me ha llevado a esta condición, yo no puedo vivir así. Señor, hazme un hombre de verdad, una mujer de verdad. Pues mirad cómo andéis, miramos, con diligencia, con exactitud. En la cultura judía, caminar en los caminos de Dios era un tema central. Y nosotros tenemos que caminar en los caminos de Dios. Nuestro andar tiene que ser en Cristo Jesús, pero en base a los principios de la palabra de Dios, en base a lo que Dios nos enseña en su palabra, y que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender, y que esa palabra se vaya a nuestro corazón, y el Espíritu Santo ahí le escribe, para no pecar contra Dios. ¿Entiende? Pues la obra del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo va formando la semejanza de Cristo en nosotros. A su nombre. Y quiero terminar, y el próximo domingo, si Cristo no ha llegado, seguimos. No como necios. La palabra necio es asofía.
sino como sabio. Y la palabra sabio es Sofía. Mi nieta se llama Emilia Sofía. El otro día hablaron de doña Sabiduría. Sofía es doña Sabiduría. Dice, no como necios. Es decir, ¿quién es un necio? ¿Quién es alguien que tú puedes saber las cosas de Dios? Tú conocer muy bien. Tú puedes predicar la palabra de Dios, tú puedes enseñar la palabra de Dios, puedes ser predicador, pastor, maestro, músico. Saber. Pero a la hora que te toca decidir en tu vida personal, no decides como un sabio, sino como un necio. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Haces lo contrario, que eres un necio. Dice el necio, Salmo 14, 1 y 53, 1. Dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. Ese necio no es cualquier necio. Ese necio ha estudiado la palabra de Dios y sabe quién es Dios, pero dice, no hay Dios. Hago esta vez y no pasa nada. Hago la próxima y no pasa nada. Hago la tercera y no pasa nada. Y la cuarta y la quinta, la sexta, la octava, hasta que un día pasa lo que tiene que pasar. ¿Entiendes lo que te digo? Ese necio, cada vez que peca el Espíritu, y como conoce, necio, que conoce la palabra de Dios, y si es un cristiano, el Espíritu Santo le va a decir, necio, te dije que no hagas eso. Vuelve a pecar, y nuevamente el Espíritu Santo le va a decir, necio, necio. No, lento para la ira y pronto en misericordia, 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 hasta que un día la ira, ¡pac!, cae. Por eso dice, mirad, mira, discierne, mira estos tiempos malos, mira cómo está el mundo, discierne. ¿Te conviene esa amistad? No es que es mi amiga, es mi amigo. ¿Y dónde es? ¿Con quién tiene comunión? Es mi novio, es mi novia. ¿Con quién tiene comunión tu novio o tu novia que no es cristiana? Con Satanás, con el diablo. Y es un hombre o una mujer carnal. Y si no tiene temor a Dios, te va a seducir, hombre o mujer. El hombre seduce a la mujer o la mujer puede seducir al hombre. Y después terminar, no, es que va a hacer, Dios lo va a cambiar. No. Necio, necia. Esa es la palabra, hermano. Eso es, mirad, ¿no? Mirad pues, con diligencia, ¿cómo andéis? Ese cómo, pregúntate, ¿estás andando como? ¿No? Si yo le preguntara a Arleti y el médico le manda, a ver, Arleti, mira, esta es la medicina y le vas a poner a este paciente. Y a Arleti se le ocurre y dice, no, yo voy a cambiar, voy a ponerle este. No, el médico sabe. Mira, y le dice, de este suero no le vas a dar litro, le vas a dar solamente 750 milímetros. No puede ir más allá. Exactamente. Y esta medicina que está acá, le vas a dar esto, y a esta hora y a esta hora. Y le pone ahí, así, estricto. El médico sabe por qué lo está haciendo. ¿Cuál es la diligencia de la enfermera Arleti? Es que sea exacto. Tal como el médico le está diciendo. No lo puede ni antes ni después, y la cantidad. Por eso es el problema de Medifarma. ¿No? Ese ha sido el problema de Medifarma. ¿No? Entonces, amado hermano, ¿cómo estamos? Entonces, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que ser sabios. ¿No? El sabio ve el mal y es inteligente y se aparta del mal. El necio, el simple, el tonto, ve el mal y se mete en el mundo, y se mete en el pecado y después sale embarrado. Pero tú y yo no somos así. Tú y yo tenemos una gran bendición, amado hermano, que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos si tú estás viviendo como Dios quiere, estas cosas que hemos dicho, pero lo más importante, tienes la palabra y el Espíritu, que van a ir obrando en tu vida. Créelo, hermano, créelo. Poco a poco, vayas a ir cambiando. Y cada cambio va a ser tan hermoso y tan bello en tu vida que lo vas a valorar. Vas a decir, salir de la condición en que estaba, Dios trabajó duro conmigo. Ahora soy nueva criatura. Ahora veo los frutos de ser una nueva criatura, de tener nueva vida, y no lo quiero perder por nada. Yo no quiero ser necio. Yo no quiero ser necia. Yo no quiero nuevamente que venga y me diga el Espíritu Santo, despiértate tú que duermas y levántate de los muertos.
No, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero tener comunión con Dios. Padre, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor. Gracias. Haznos entender, Señor, que la llenura del Espíritu Santo se tiene que dar simultáneamente con la llenura de tu palabra, Señor. Con el entendimiento de esa palabra. Por eso nos da espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de ti, mi Dios. Oh Padre, y nos afirmas en la fe. Y nos haces entender que tenemos herencia contigo. Oh Padre de la gloria, y lo más glorioso, Señor, es que tú intervienes en nosotros por medio de la supereminente grandeza de tu poder que levantó a Jesús de los muertos para hacer vivir esta vida. Pero también quieres, Señor, que amemos como tú amaste en todas las dimensiones habidas y por haber, que el amor es inagotable, el amor tuyo, y no pone ninguna condición. Por eso te damos gracias, Señor, y enséñanos a mirar, pues, con diligencia, cómo andemos, para no ser necios, sino ser sabios, Señor. Gracias te doy. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén.